dauden islariak aurkeztuko dizkizuet. Erdi-erdian iratxean Niano, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, bere eskerrean Josu Etxaburu, Elorrioko Institutuko zuzendaria, eta nire eskerrean Josu Larruskain Otzadar enpresako burukidea. Gure mainguruaren gaia estrategia globaleko 3. lerroa da. Hezkuntza formala eta ez-formala eta informalaz ere arituko gara, euren arteko sinergiak. Jasangarritasunaren planean 3. lerroa, okerrezpana. Atzo eta gaurko islari ezberdinei eta ekarpen ezberdinetan argita garbi ikusi dugu hezkuntza formalak eta jasangarritasunaren planak hainbat elementu bateratua dituztela. Azkenean, biak ikuspegi sistemikoa lantzen dute eta sistema horren barne bai helburuak, bai eremuak partekatzen dituzte. Sistemikoa dute eta sistema horretan eremu, esparru, irizpide asko partekatzen dituztela. Guztietatik batzuk baino ez ditut azpimarratuko, hain zuzen bere hitza emoteko. Baina buruan ditut atzo ingurumen sailburu ordeak, Madaria Baiaunak, zein hezkuntza sailburu ordeak, Aurrekutxea Andereak eta Javier Benaiasek aipatutakoak, edo gaur konfluentziakoek aipatutakoak, ez? Eta orduan, batetik erronka partekatuak daudela, hezkuntza, ingurumen eta hemen gauden guztion artean, eta erronka partekatu horri Benaiasek izen hau edo modu honetan esaten zuen empoderamiento de las personas para que opten por opciones sostenibles, ez? Bigarren erronka bat, xede bat, zutabe bat, aniztasuna zaintzea eta aukera berdintasuna ziurtatzea. Behar bada, betidanik hola izan da, baina gerota azalarago ikusten dugu hori. Eta hirugarrena eragile guztien parte hartzea ziurtatu behar izatea, ez? Azkenean, sinergiak funtsezkoak direla, ezinbestekoak direla, dela momentuan lantzen dugun helburua edo atasa. Baina nire maikidei galderak egin aurretik barriro ekarri nahi dut gogora Benaiasek irakasleak esandakoa. Es hora de que la educación ambiental pase a la acción. No vale con educar o ser mensajeros del cambio. Debemos ser actores de ese propio cambio. Hau hezkuntzan esaten dugu ikasleak protagonistak izan behar direla, gure ikasleak, hezkuntzako ikasleak. Eta jasangarritasunaren, hezkuntzarako jasangarritasunaren perspektibak hori esaten du gure irakasleak eta gure ikasleak ekintzara pasatu behar direla, ez protagonista izan behar dutela baita jasangarritasun arloan ere. Hori jakinda eta gure ekintzailetza ohetik altzatzen garen netik, berriz ohera bueltatzen garen arte, gutxienez, behar da lotan ere, baina tarte horretan gure ekintzailetzak aurrera egiten duela, nire maikidei bi galdera egingo dizkiet. Bata, nola gara daitezke jasangarritasunarekin lotutako gaitasuna euskal gizartean, eta bigarrena, zein zeregin izan behar du hezkuntza formala, hezkuntza ez formala eta informalak, nola lor daitezke bi edo 3 arlo horien arteko sinergiak?
Iratxea, lehen zurea da hitza. Mila esker. Bueno, lehenengoz, mila esker, gonbidapenagatik. Estos temas que se tratan en este congreso son vitales para las instituciones de educación superior, ¿no? Yo creo que las universidades hemos estado un poco al margen de todos estos procesos. Si bien es cierto que nuestro profesorado sí que son personas muy activas y hay muchos pósters en la sala de abajo, las universidades como instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible, pues creo que han estado un poco alejadas de los procesos de elaboración de políticas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por invitar a la universidad a estar en esta mesa. Hace tiempo que venimos trabajando para que la universidad sea más permeable y participe mucho más en colaboración con otros estamentos o con otros niveles educativos, ¿no? Siempre hemos estado como en un estatus diferente, como que somos el mundo académico distante, ¿no?, de la sociedad. Estamos trabajando porque eso no sea así. Y nos acercábamos al gobierno vasco también cuando preparaba esta estrategia, pues porque nos parecía importante que nuestro punto de vista estuviera presente, que la presencia de la universidad se notara, se hiciera ver, ¿no?, en este documento. Pero claro, cuando llega la invitación en un tema como este de educación formal, no formal, la verdad es que tengo que decir que no soy experta en distinciones, ¿no?, de formal, no formal, informal. Entonces, tampoco podía decir que no vamos a estar en esta mesa, porque creo que es importante estar. Voy a comentaros un poco cuáles son mis reflexiones, ¿no? Esta invitación me ha hecho reflexionar un poco más en esa perspectiva. Yo estaba más trabajando, nosotras dentro de la universidad estábamos trabajando esta línea que presentaba ayer Javier Benayas. Estamos en el proyecto europeo de formación de profesorado, estamos en redes internacionales. Y bueno, os voy a comentar un poco mis reflexiones, pero yo creo que esto sí es una mesa redonda, como comentábamos, ¿no?, hace un momento. ¿Por qué se le llama mesa redonda cuando es tan alargada? Creo que es mesa redonda porque afecta también, estamos implicando en ella a todas las personas que estáis en la sala, ¿no? Y veo que hay profesorado de la universidad que sí que lleva tiempo trabajando estas temáticas, ¿no?, con energía y además con rigor. Entonces luego les invito para que en esa segunda fase de esta mesa redonda pues puedan hacer también sus reflexiones y sus aportaciones. Decía que las universidades en este trabajo en favor de un desarrollo más sostenible tienen un gran desafío, ¿no? Porque entendemos que el desarrollo sostenible implica que la universidad tiene que formar personas, no solo buenos profesionales, sino también personas sensibles a los problemas de los demás, comprometidas con el desarrollo y con la inclusión social de los más vulnerables. Tienen que ser personas entusiastas y creativas en la articulación de su profesión, intentando promocionar el desarrollo de toda la comunidad. Cuando yo entro en el cargo, yo soy la directora de responsabilidad social de la universidad. Este cargo se crea en el año 2009 con la intención de que la universidad en todos sus ámbitos sea más sostenible. Soy economista, entonces responsabilidad social en el mundo empresarial se trabaja en un primer momento como un diagnóstico de impactos, cuáles son los impactos más significativos de nuestra universidad. Y tradicionalmente la sostenibilidad ha estado muy relacionada con la gestión ambiental de los campus, de los centros. Y cuando nosotros hicimos nuestra reflexión dentro de la propia universidad, con profesorado, en nuestros foros, nos dábamos cuenta que no solo era medioambiental, y nos dábamos cuenta sobre todo que el mayor impacto que tenemos es la formación de personas. Y por eso desde hace ya 5 o 6 años estamos trabajando duro por entrar en el propio currículo universitario, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la universidad tiene que asumir su rol de formación superior, integral, de investigación y de transferencia, pero con fines éticos y en favor de toda la comunidad. Y para ello es necesario no concebir las relaciones entre la universidad y la sociedad en términos de proyección unilateral, esa tercera misión que se introdujo en las universidades hace ya siglos anteriores, ¿no?, de proyección social, sino que tenemos que entender esta relación en términos de asociación y de creación de comunidades de aprendizaje, en la que los socios externos también nos ayuden a la universidad a cumplir con nuestro papel académico y educativo. Se trata de una estrategia que comprende un proceso de retroalimentación y en este proceso se crea un valor social, así lo entendemos, ¿no? Entonces, la universidad trabaja para promover dentro de su propia entidad un contexto sostenible. Si hablamos de personas comprometidas con el desarrollo sostenible, la propia organización tiene que ser ejemplo de ello, ¿no? Entonces, trabajar bajo este paradigma de sostenibilidad implica que hay que adoptar, como comentaba ayer Javier Benayas también, ¿no?, una nueva forma de interpretar el mundo.
y de responder a los retos que se presentan actualmente en nuestras sociedades. Y tenemos muy pocas guías de cómo hacer esto, ¿no? Que nos muestren cómo ser sostenibles, y por lo tanto es necesario que nos involucremos en un proceso de aprendizaje social. El avance hacia el desarrollo más sostenible depende de las acciones que cada persona, ¿no?, que la ciudadanía haga en todos sus aspectos de su vida, y sobre todo en su vertiente más social. Supone también adoptar cambios en la manera de concebir, de entender el mundo, de enseñar, de aprender, de valorar, de pensar y, como comentábamos hace un momento, de actuar también, ¿no? Y en este sentido las universidades debemos ser conscientes de nuestro papel como agente de referencia. Tenemos que darnos cuenta de que somos ejemplo ante la sociedad, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran responsabilidad. La sostenibilidad entendemos que consiste en crear procesos de aprendizaje y espacios de diálogo que faciliten la participación social, que promuevan el cambio hacia sociedades más saludables, más equitativas, más justas y más responsables. Esto es complejo, ¿no? No sabemos cómo hacer esto, cómo abordar esto en la práctica, en la vida real, porque nos damos cuenta que nuestro comportamiento actual no es sostenible. Hasta ahora no lo hemos conseguido. Lo que sí tenemos claro es que la educación es un pilar fundamental. Hace un par de años propusimos un curso de verano en el que abordamos el tema de la crisis, ¿no? Cómo salir de esta crisis, era una crisis sistémica, y la conclusión de aquel taller, que era un taller o un curso de verano con una vertiente más económica, quizá, la conclusión es una crisis sistémica, y la manera de abordar esta crisis tiene que ser a través de la educación. La educación se veía como un pilar fundamental. Entonces, esto es lo único que tenemos claro en todo este proceso, ¿no? Y también que los comportamientos que hemos seguido hasta el momento son insostenibles y no son válidos, ¿no? Nos damos cuenta que la investigación y desarrollar nuevas tecnologías mejoran la calidad de vida y nos facilitan también comportamientos más sostenibles, ¿no? El desarrollo de energías alternativas, energías más sostenibles, pues dan respuesta a esas necesidades de tener un comportamiento, pues quizá más respetuoso con el medio ambiente. Pero, sin embargo, nos damos cuenta, o debemos ser conscientes, de que la tecnología no va a dar respuesta a las necesidades que actualmente nos hemos creado, ¿no? A las necesidades de una sociedad actual, de cómo actuamos en este momento, ¿no? Local y globalmente. Y entonces nos damos cuenta que es necesario acompañar a este proceso de desarrollo tecnológico con cambios en el comportamiento de la sociedad. Y aquí también la universidad tiene un papel relevante, porque, como hemos comentado, pues es un agente de referencia, y porque tiene un fuerte potencial en cuanto a la investigación, y no solo en investigación en tecnología, sino también en investigación relacionada con ese cambio de actitudes, ¿no? Bueno, y en esta reflexión de necesidad de cambio hacia sociedades más equitativas, más responsables, hacia ciudadanos y ciudadanas transformadores, y para el desarrollo de estas investigaciones también es fundamental el diálogo y la reflexión conjunta con profesionales de la educación formal, de la educación no formal, con otras entidades, con movimientos sociales, con administraciones públicas, ¿no? Entonces, yo creo que congresos como este pues son especialmente interesantes. En este sentido, también la universidad tiene que ser un referente como nodo de redes, ¿no? El trabajo en red es fundamental, es indispensable promover y facilitar el trabajo conjunto entre universidad y administraciones públicas. En la universidad hemos sufrido transformaciones en el sistema educativo, como en el resto de los ámbitos, y, por ejemplo, el tema de la adaptación que ha supuesto en el contexto universitario, la adaptación al espacio de educación superior que se produce tras el Acuerdo de Bolonia, pues ha sido una oportunidad para introducir cambios en nuestros propios planes de estudios, ¿no? En la formación de nuestro alumnado. A través o a partir del proceso de Bolonia, los resultados del aprendizaje final de la formación de nuestros universitarios se expresan en forma de competencias, que, según las define la Comisión Europea, representan una combinación dinámica de atributos, habilidades y actitudes. Claro, y dentro de estas competencias, pues además de las propias de cada titulación, se habla de un conjunto de competencias transversales, y se definen competencias transversales para la sostenibilidad. Y en este caso la CRUE, la CADEP, la Comisión Responsable de la Sostenibilidad dentro de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, estas competencias transversales para la sostenibilidad las definía como el conjunto complejo e integrado de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que capaciten a nuestro alumnado para operar y transformar la realidad con criterios de sostenibilidad. Casi nada, ¿no? Pues esto es complejo.
Buscamos personas que sean audaces y que sean capaces de actuar. Y concretando esas competencias, la CRUE dice que habría que desarrollar, y nuestros grados, nuestros planes de estudios así lo recogen, tienen que formar personas competentes en la contextualización crítica del conocimiento, estableciendo relaciones con la problemática social, económica, ambiental y cultural, local y global. Competencia en la utilización sostenible de los recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad. Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. El reto de las universidades es que deben preparar profesionales que sean capaces de utilizar sus conocimientos no solo en el ámbito académico, ¿no?, y en un contexto científico, sino también para satisfacer las necesidades sociales y ambientales. Entonces, se trata de abordar todo el proceso educativo de una manera holística, introduciendo competencias para la sostenibilidad de forma transversal, para que el estudiante y la estudiante aprendan a tomar decisiones y realizar acciones desde criterios sostenibles. Claro, y poner todo esto en práctica es complicado. Entonces nos damos cuenta que la educación formal no es suficiente, ¿no? Con la educación formal es imposible dar respuesta a estas necesidades formativas que nuestros propios planes de estudio nos exigen que abordemos, ¿no? Por eso es tan importante para la universidad el apoyo, ¿no?, de la educación no formal. Por eso pensamos que hay que poner en valor esa educación no formal, que aunque está presente actualmente en el contexto universitario ya desde finales del siglo pasado, pues no es suficientemente valorada. Entonces, después de estas reflexiones, ¿no?, relacionándolas un poco más con estas sinergias de educación formal no formal, a mí me parece que hay retos, ¿no?, que tenemos que afrontar. Algunos retos que yo lance y que me gustaría luego que fueran completados con las intervenciones de las personas que estáis aquí en la sala, pues sería, por ejemplo, que yo denoto que falta coherencia en las etapas educativas, ¿no? Hay un salto de la educación primaria y secundaria a la educación superior. En la educación primaria y secundaria esta educación no formal está mucho más presente y mucho más desarrollada, y cuando llegamos a la universidad esa habilidad o esa práctica que venía el alumnado desarrollando desaparece. También creo que es muy importante, echo de menos, la creación de espacios para la educación en sostenibilidad no formal y curricular, ¿no? Esos espacios que nos permitan hacer planificaciones y establecer estrategias y acciones concretas de actuación, ¿no?, con personas como las que hoy estamos y compartimos esta mesa y esta sala, ¿no? Creo que el estudiante actualmente no tiene como único escenario de aprendizaje el aula. Entonces hay que desarrollar esa capacidad de aprender en todos los momentos de la vida, ¿no? Debemos formar personas, ciudadanos, ciudadanas, conscientes de ello, que estamos aprendiendo, estemos donde estemos, ¿no? Y a veces desconectamos ese chip de aprendizaje cuando salimos de las aulas. Tenemos que ser capaces de que nuestro alumnado y la sociedad en general aprenda en cada momento de su vida, ¿no? Para todo esto necesitamos la implicación de toda la comunidad educativa, y sabéis de qué os hablo cuando hablo de comunidad educativa. Necesitamos cambios también en los procesos de planificación de la actividad docente. Es cierto que estamos sujetos a planes, estamos sujetos a contenidos curriculares establecidos, pero cuando hacemos la planificación y aterrizamos esa planificación en las aulas, en un curso académico, yo echo de menos, ¿no?, cambios en las herramientas, en los diálogos, en las reflexiones conjuntas, ¿no?, para poner en práctica esa planificación. Y por todo ello, para mí es muy, muy importante el fomento de la investigación en educación para la sostenibilidad. Echo de menos que haya una línea de trabajo rigurosa y que existe. No es que no exista, sino que no es valorada por las administraciones públicas como tales. Ahora mismo tenemos una convocatoria, por ejemplo, del Gobierno vasco abierta a grupos de investigación en las que no se valora, la valoración que se hace del trabajo del profesorado universitario en estos ámbitos de trabajo es casi nula, ¿no? La proyección universidad-sociedad apenas se tiene en cuenta. Se valora el profesorado universitario por las publicaciones en revistas de impacto, en JCRs, la cantidad de proyectos que consiguen financiación, en patentes, y se valora muy poco esa investigación que sí existe, porque es real y actualmente las personas que participamos en estos foros lo conocemos, pero tiene muy poca valoración a nivel institucional por las personas que desarrollan la política en educación, ¿no?
Y con esta línea de política también me parece muy importante que exista una coherencia en el diseño de las políticas, ¿no? Es imprescindible la implicación muy fuerte del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura en el diseño de las políticas del desarrollo sostenible y viceversa. No es una ayuda de educación a medio ambiente, ¿no? O al Departamento de Medio Ambiente, es un trabajo conjunto, que participen de forma colaborativa desde el principio, desde el diseño de la política. Tanto, ¿no? Porque a veces se lanzan mensajes no coordinados o incoherentes desde un departamento y desde el otro, ¿no? Entonces me parece importante trabajar también en esa línea, en la línea de coherencia de políticas. Creo que ayer también se apuntaba un poco en las preguntas que surgían esta línea de trabajo, ¿no? Y bueno, yo he dejado ahí unos retos y unas reflexiones que he hecho y no sé si responden a las preguntas que nos han formulado la persona de la mesa, pero no. Eskerrik asko, Iratxe. Josu, Etxaburu, orain zurea da hitza. Ez da egitor, entzuten egizari honi Irriparra nondik nola datorren, baina egun da hori, azelako galderak, jason. Aurreneko galdera, zan, nola gara daitezkeen jasangarritasunarekin lotutako gaitasunak euskal gizartean. Ahi ez nada. Eta ni nator, Elorrio herri txiki bateko zuzendari triste baten bizipena kontatzen. Azteko asun erretiro ona izan dezazula eta emankorra. Eta gainontzeko lantalde osoari Elorriko institutoren izanean gure esker beroena. Ze azken batean, ni gaur hemen baldin banago zuen erruz da. Ze azken batean, hortik sortu zan, eta nik uste ikastetxe guztietan, hortik sortzen dala hasierako lehen aipatzen zan arrobia, ezta? Bueno, hor nonbait bere garaian hasi ginen lanean, eta hor nonbait amaitzen duzuen aurrean berba egiten. En fin, ez da egit hori, gorantzago karrera da, ala berantzago karrera da. Baina, eskerrik asko gonbiteagatik zelan ez. Eta batipat eskerrik asko zeuei. Zeuei bizitzako denporatxo bat, hemen gu entzuten ematearren. Gainera, batek esaten moduan un tiempo que nunca volverá. Bai? Miren, zuri bezkerak, hortxe zauz eta gure referente moduan. En fin. A ver, nire urbilpena kontu honi, jasone banean korreoa, eta nire bizipena kontatzen dizkizu eta hasieratik, ezta? Ja, bate jasotzen da benean korreo bat con archivos adjuntos, yo comienzo a temblar. Zaten dut, zer demontre bidaliko ote doztie orain guan, ezta? Eta bueno, 2 archivos adjuntos, jasunek, bidali oso. Eta hor non baita esaten zigun, bueno, espadakizuen ondik hasi, tiratu hemendik. Eta bat zan, titula da, Propuesta de Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, EDS, como seguimiento del decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible de 2014. Bueno, norbaitek esan beharko lieke, baita be, lau lerrotako esaldia nahazgarria dela berez. Bai? Berez. Baina interesgarria da, irakurtzea batipat, ni neu behintzat lekutu nabelako. Eta lekutu nau planteamentuan bertan, ez? Hasieratik dio que el desarrollo sostenible no se puede lograr únicamente mediante acuerdos políticos. Ya era hora de que alguien lo dijera. Legeetan eta barretan. Incentivos financieros. Como no. O soluciones tecnológicas. Bueno, hasiera batean behintzat, hori norbaitek esatea, horrelako argi, baikor izatera eramaten hau. Gero dinan, el desarrollo sostenible exige cambios en la manera en que pensamos y actuamos. De montre, iritsi gara benetako lekura, ezta? Hau da, zelan lortuko dago euskal gizarteak sostenigarritasunaren inguruko gaitasunak? Baina hori jarrera bada. Eta jarrera bada balore batzuekin lotuta dagoena,
eta balore horiek dira edo konpartitzen dugusenak edo ez dugusenak konpartitzen. Eta ez baduguz balore batzuk konpartitzen oinarrian da ez badugu herri itxura bat denok adostasun batean trasladatzen da bizio bat, ikusmira bat ez baldin badaukagu, kasi gero ondoren datorrena ondo dago, baina oso zaila izango da betetzea. Guzti hau esan da, guzti hau ez dakit, baina hasieran eta gainera 10 minututako tartetxoa dagoenez egia da, hemen denon iritzia jasotzea dela importantea eta ez gure ikusminak. Gero kontua da, txostentxo honetan jarraitzuten, zaten eta erakina nuen izan behar da. Hemen behestu ezer berri aurkitzen. Ze eraginari buruz berba egiten dugunean, hau da, gaitasun horiek, euskal gizarteko gaitasun horiek, zeinek jaso behar ditu? Hezitzaileak, edukadores. Mundu guztia dago hezkuntzari begira, ezta? Eta zein gutxi zaintzen duten hezkuntza. Badirudi guk daukagula hor dena konpontzeko zea, eta gero ostera ez dira koherenteak, bai? Con el frontispicio. Ulertzen diazu ez da. Ulertut da, seguren izufritu ere bai. Ja. Kontu horretan, hezitzaileekin eta, zer esanik ez dago, hezitzaile lan handia dela. Eta ere gehiago lehen, elkar ezagutu dugunean, gertutik, ez da, eta kafe bat hartzen ari ginala. Aritu izan gara gure artean hezkuntza formala, ez formala, informala, demontrekari guztiak zeote diren, ez da? Argi dagoena da, badakigula kurrikulunaz hitz egiten dugunean, zer buruz egiten ari garen, ez formalaren inguruan, hor nonbait, ez da? Kurrikulunetik igual oso gertu daudenak, halako ingurunean edo bestean ematen diranak, informala zer hitz egiten hasi garenean gero hor, telebista, guzti hori ezagutzen dozuena, eta azken batean, egia da guk hemen teorizatu behinkela hezkuntza formalaren, garrantziaz, ez formalaren, nik hezkuntzaz berro egiten dut. Eta paradigma hori ere espadugu aldatzen, ibiliko gara, uraren kontra beti. Hau da, batetik jasotzen dien, mezuak besteok neutralizatu nahian. Eta alako batean, pentsatzen dugunean, neutralizatu ditugula, ez ditugu neutralizatu. Bai? Eta alako inkesta, eta gertuko dira, emaitza batzuk esaten, gure gazteek, alako edo bestelakoan, ez dutela asko aurreratu. Eta penagarria da. Eta guzti horrek erakusten du, zer egin behar da. Zenbat daukagun egiteko. Eta bide bakarra dago, edo honetaz, kasu honetan, hezkuntzan ari garen hori, ari garen guzti hori. Edo gauzak argi, hitz egin da, denok batera abiatzen dugu itsasontzia, edo bestela urteetan jarraituko dugu, eta seguruenik laugarrena dana, 5. jardunaldia egingo da, 6. eta antzeko gauzak esango dugu. Antzekoak. Zoritxarrez. Baita be momentu batean, guzti hau irakurtzen, eta pentsatzen honen inguruan, esaten eran, igual ikastetxeok ere aldatu egin behar. Esan nahi dut. Sarri askotan gure ikastetxeak zelan sortua daude antolakuntza aldetik. Ez ote gara proiektuen gehiketatik sortutako ikastetxeak. Agenda hoeta batean, gero pixka bat aplikatu xamarraganak, edo hartuta, hemen etorri naiz nahi, nire eskola jasangarritasun erantzeko liburuekin, zegaro, 100 iten komplexutasuna, kurrikuluma, en fin, lo que sufrimos, bai? Guzti honen irakurketa egiteko zuei esker, bai? Baina guzti horrek ere bide bat erakusten du, zelan ez. Baina hala izan behar da guzti hau gaitasun horiek jasotzeko eskolon ikastetxeon antolakuntza ere hori izan behar da. Baina izango nuke ezetz.
Eta uste dut, momenturen batean, aldarrikapen bat egiten, edo nire aldetik egin behar baldin badot, iruditzen zait beste paradigma berri bat sortu behar dugula ikastetxean. Eta hortarako, eta batzuk ezagutzen hauzue, eta badakizue oso zalea nahi zena, ikastetxe publikok autonomia esparru zabalagoak izan behar ditugu. Ez halako edo bestelako proiektu bat garatzeko, ikastetxeko proiektu bat garatzeko baino. Eta ikastetxeko proiektu horrek erakutsiko dago. Gure baloreak, gure jarrerak, eta gure norabideak eta ikusmira zein dan. Nik uste horretxek salbatuko egituela. Beste da, sarri askotan, gertatuko zaiguna da. Eskola agenda hogeita bat etorriko dala, beste proiektu askoren moduan, alabeharrezko kontu baten moduan, eta erabat, sarri askotan, deskontekstualizatuta. Edo halako edo bestelako baliabide bat edo beste jasotzeko. Eta horrek, hori da, gauza okerrena gertatu da giokeena, zuzendari bati, klaustro bati eta hezkuntza komunitate bati. Modu horretan etortzea hain garrantzitsua den proiektua. Ez dakit, puntu horretara iritsi naiz. Ez dakit, alde horretatik gero, egingo dugun aurrera edo ez. Gero ostera, eta amaitza aldera erreneko kontu hau, lehen esan dugu, zelan egiten da ikasle bat, ez bakarrik hartzaile, mezu hartzaile, eta bai ostera, mezu horietan ekintzaile. Baina antzuna simplea da, ekinean ipinita. Ez dago besterik ikasteko. Eta puntua da hori ikastetxeotan zelan egiten dugu, geure buruko minak sortu gabe, kurrikuluna ez dugula eman alakoak, bai, eskarela iristen, saio guztiak motz geratzen zaizkigula, hau da, diskurso rekurrente horri nola egiten diogu aurre, edo nola, nire kasuan, nola aldatzen dugu paradigmaz. Gure kasuan aurkitu dugu bidea, horregatik, sartu nahi zenean miren izan dut, jo vengo a hablar de mi libro. Zer aurkitu dugu, hola, irtenbide posible baten moduan? Aurkitu dugu proiektu piloto bat, auspoa, ez dakit ezaguna duzuen edo ez. Baina, guri, esan dugu, ze ondo ikasleekin ingurune formalari edo formalenari irteera emateko goiz parteko saioak eman eta arratsalde partean borondatezkotasunetik oinarritute, ze ondo, esate baterako, honelako proiektuak aurrera eramateko. Ze bestela, zer nahi dugu, hezkuntza komunitate osoa parte hartzea eta gurasoak goizez ekarriko ditugu, lanean daudenean, hori ezinezkoa da. Baina ezinezkoa da, porque sí, hinkik nahi dugu zenak, eta paperean ipiniko dugu, dauzkagula ingurumen batzorde bat, 12 gurasos osaturik, 12 horiek lanean dauz. Dagoizeko 10etan no pueden venir. Beraz, aurkitu behar direna, da beste ingurumen batzuk eta daukagun denpora kudeatu behar dugu. Guretzat oso ondo etorriago. Hain zuzen be, ingurumen batzordea, por cierto, aste honetan elkartu dana, gure ikastetxean, horri esker ez dira asko, baina 5 guraso antxe gozira. Eta gainera, esparru horrek laguntzen diguna da, benetan ikastetxeak apostua egin dituen proiektuen inguruan lekutxo bat egiteko benetako garapena egin ahal izateko. Ez da, gauza gehiago duzkan, baina uste dut 10 minutu pasatu dizkia da. Gero gehiago, ze espero da baldatu gozuela. Eskerrik asko txaburu, legintzazulea da eskain. Bueno, primero, responsabilidad por representar de alguna manera a lo que, como he dicho yo solo, no sé si es educación, es una solo, pero por mi parte representa un poco la educación no formal y en especial a los equipamientos. Por otro lado, agradecer que se hayan acordado nosotros y que nos hayan invitado y espero que después de esta mesa redonda sigáis pensando lo mismo. Bueno, yo voy a empezar como buen educador ambiental o como educador con la estrategia de las 3 R's, que es rápido, raso y a la red. Es decir, que voy a intentar resumir en 5 minutos
y de una serie de pinceladas, no sé si serán claves para poder hablar en torno a ellas. En primer lugar y sobre todo la pregunta, como también ha hecho Josu, que se las trae, porque el hablar de las competencias ligadas a la sostenibilidad en la sociedad vasca, me parecía que, bueno, que de por sí era la pregunta, ¿no? La parte más profunda, y a mí lo que se me ocurría, o lo que me ha ocurrido a bote pronto es sobre todo, si hablamos de sostenibilidad en la sociedad vasca, debemos hablar de desarrollar el concepto de sostenibilidad. Porque también lo dijo ayer Javier Benayas, y va todo relacionado: educación ambiental, educación para la sostenibilidad, educación para el desarrollo sostenible. Y ahora lo que sí creo que es importante es ponerle nombre, aunque estemos hablando siempre de lo mismo. Creo que hay que ponerle nombre porque se establece un cambio de paradigma, por lo menos teórico. De la educación ambiental, en la que el peso recae o recaía en la parte ambiental, evidentemente a la educación para la sostenibilidad, en la que entran otros conceptos como la dimensión social, la dimensión económica o la dimensión cultural. Siempre, o si hablamos de forma teórica, es decir, bueno, es que la educación ambiental siempre ha tenido en cuenta aspectos culturales, aspectos sociales y aspectos económicos, porque estamos enclavados en un territorio, en un entorno, como ocurre con los equipamientos, y porque la educación ambiental es una disciplina compleja, holística pero a la vez compleja, ¿no? Sin embargo, en el día a día se asocia la educación ambiental al área ambiental, y solo hace falta ver a escala municipal cómo están distribuidos los ayuntamientos, en diputaciones y en gobierno. Realmente estamos hablando, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de temas como la igualdad de género, igualdad de oportunidades, equidad, integración de diferentes culturas, puestas en valor de la cultura local, bienestar integral, solidaridad. Y esta, la teoría, es decir, el hablar de sostenibilidad en ámbito teórico es fácil, otra cosa es ponerlo en práctica. Y aquí, como no autocrítica, pero sí nuestra parte responsable, es decir, cómo pasamos de la teoría a la práctica. Porque lo que está escrito, lo que sale de las conferencias, lo que sale de los congresos, es lo que debemos asumir, y otra cosa es que realmente luego empezamos a hacernos preguntas, pero bueno, ¿vale simplemente incorporar el lenguaje de género para que mi proyecto educativo que llevo en un equipamiento estemos hablando de equidad? Son campos en los que hace falta ayuda y colaboración, y lo hace también con la segunda parte, que son las sinergias, ¿no? Vemos que desde la práctica, vemos que luego hay una parte importante, es realmente que cada cuerpo de conocimiento es celoso de su parcela. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, todo el mundo asocia la sostenibilidad con el aspecto ambiental. Entonces, la intervención social es desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades es desarrollo sostenible, y sin embargo la propia palabra se asocia con el medio ambiente, con lo cual el decir que nosotros trabajamos desarrollo o educación para la sostenibilidad, estamos cogiendo, como antes comentaba también Xavi, otros campos que en algunos casos por especialización se nos escapan. Por lo tanto, las sinergias que se establecen en la segunda parte hablaría no solamente entre educación formal y no formal, sino entre las diferentes disciplinas que hay en la educación formal y en la educación no formal. En la educación para la igualdad forma parte de la educación no formal, la intervención social es también desarrollo sostenible, educación para el desarrollo sostenible. Sin embargo, son campos que están en la práctica muy separados. De hecho, si bajamos a nivel municipal, cuando trabajamos en programas con ayuntamientos, igualdad de oportunidades está en un departamento que apenas habla con otro, a veces que es urbanismo frente a bienestar social, y que son compartimentos estancos. Esa dinámica es difícil de romper, y nosotros podemos hacer lo que podamos, pero sin ayuda es imposible. Es decir, que hay una primera parte con el tema de la sinergia. La capacitación de los educadores y de las educadoras debe ir en este sentido, es decir, que cómo podemos pasar de la educación ambiental a la educación para la sostenibilidad. Por lo tanto, como he dicho, es necesario establecer redes con todas las áreas de conocimiento que tenemos en torno a la sostenibilidad. Y desde nuestro punto de vista, desde nuestro trabajo, creo, y también como autocrítica de cara al debate, debemos aprender a escuchar mucho más.
tomamos lo que nos viene escrito, documentación, congresos o lo que vamos trabajando en el día a día, pero muchas veces tenemos que cumplir con nuestro programa, tenemos unos objetivos, tenemos un proyecto educativo y no escuchamos a la gente sobre la que estamos actuando, bien sean escolares, bien sean familias o bien sea público en general. Y hablamos mucho de constructivismo, de que lo que las personas saben es importante, pero luego nos olvidamos en la práctica. Cuando vamos a hacer un programa educativo, en un equipamiento, en un programa, sea cual sea, nosotros tenemos un proyecto educativo, tenemos una estrategia educativa y la que tenemos que cumplir. Y muchas veces nos olvidamos que la mayor fuente de conocimiento lo que tenemos que hacer es mediar en el conocimiento que las personas van adquiriendo. Yo voy a ser un poco crítico o toquito sobre todo para fomentar un poco el debate. En cuanto a dándolo con la segunda pregunta, que es la educación no formal como complemento a la formal, para nosotros es evidente porque llegamos al público escolar, en este caso, de diferente manera en cuanto a metodología, en forma de acercamiento a los diferentes campos de conocimiento y en un ámbito más abierto, lo que afortunadamente nos facilita la tarea. Si pretendemos una educación integral e integrada, tiene que haber un mensaje común, quizá de forma mucho más difícil, también lo ha comentado antes, ha comentado Yosu, ¿no? Es decir, que es una única educación, sí, educación formal, no formal e informal, pero en la práctica también vemos que muchas veces los mensajes son incongruentes cuando no contrarios. La educación formal y no formal forman parte de la misma estrategia educativa, que luego hablaremos, la estrategia común que yo creo que es el futuro, pero en ocasiones la educación informal, que es la que podemos percibir pues, en el cine, en el teatro, en los medios de comunicación, en internet, o hablando con nuestros amigos o amigas, muchas veces los mensajes son contradictorios con lo que estamos predicando. Con lo cual, ayer también creo que dijo Javier Benayas que... Y se me ha ido, perdonad. se me ha ido porque iba a decir algo que no lo tenía en el guión, ha sido así de sopetón. Se me ha ido, perdonadme. Somos una referencia y una herramienta para los centros escolares, ¿no? Con la estrategia se habrá hecho un diagnóstico sobre la cantidad de equipamientos de educación ambiental en la comunidad autónoma. Antes se ha comentado que CEIDA en Gurugel ha sido una enorme cantera de educadores y educadoras ambientales en el ámbito formal, pero también en el ámbito informal. Y tan antiguo como el CEIDA, o casi tan antiguos como los CEIDA, son los equipamientos y los programas de educación ambiental en el ámbito no formal. Yo ahora mismo puedo acordarme de Zulagachiki, de un grumen escola, de Arrasate, del proyecto inicial de Urquiola, de que hay programas educativos en equipamientos desde prácticamente el año 87 y realmente tenemos que seguir formando parte del mismo todo. En cuanto a las sinergias, desde luego tenemos que conformar unas nuevas relaciones con la comunidad educativa, como la construcción de redes de trabajo entre los diferentes equipamientos y entre los diferentes centros educativos en base a proyectos globales y sinergias didácticas, y no tanto sobre propuestas puntuales, ¿no? Es decir, que hoy que trabajamos, y es un ejemplo al azar, hoy que trabajamos la gestión de los residuos, vamos a ver una planta de compostaje que tiene un aula de educación ambiental. Es un elemento puntual que sirve para ver elementos muy concretos, pero no forma parte de una estrategia educativa. Es decir, que nosotros tenemos que ir más allá, y cuando hablamos de sinergia yo creo que deberíamos hablar de juntarnos ante una única estrategia de educación ambiental en el ámbito formal y en el ámbito no formal, porque somos, en este caso nosotros, una gran herramienta, hasta el punto que en casi todos los equipamientos de educación ambiental de estancia diaria nos movemos en torno a 10.000 escolares año. Si a eso sumamos que somos cerca de 40 equipamientos en la comunidad autónoma, pues podéis hacer una idea de la cantidad de escolares que pasan anualmente por estos centros. Es decir, que cuando hablamos de que es una herramienta activa, es realmente una herramienta y un medio para conseguir una educación para la sostenibilidad. En cuanto a equipamiento, simplemente concluyo con esto. Sí sería interesante que
Iniciamos también un pequeño debate sobre cuál es la función de los equipamientos, que nosotros tenemos claro qué es lo que significamos para el medio educativo o la educación formal. Sí sería interesante conocer realmente qué son los equipamientos para la educación formal, desde el punto de vista de los educadores en la educación formal. Para eso nosotros sí que estamos trabajando desde hace años en unos criterios de calidad que deberían ser de alguna manera validados por todo el mundo educativo. Y yo, si queréis, lo dejo ahora un poco para las preguntas o lo que son las certificaciones, qué es lo que creemos nosotros que deberían ser los equipamientos y qué es la calidad de esos equipamientos, tanto física como es el edificio, y sobre todo la calidad profesional de las personas que están trabajando en ellos. Eskerrik asko Josu. Astu egin zait esatea galderak idatziz egin behar dituzuela. Atzegoan zineteno, lehenengo mainguruan badakizue, baina norbait garria balego horretarako. Agian badituzue ja galdera idatziak, zuik dituzu? Hezkuntza formala, ez-formala eta informala lotutako adibideak zuk auzpoa inguruan aipatu duzun modukoak, hezkuntza komunidade osoari begirakoak, eta hezkuntza komunidade osoa apurret iratzezuk komunidades de aprendizaje esan duzun hori, hezkuntza komunidade gurasoak, herri mailako beste eragileak, udalabera, eta badago alako, ezagutzen duzu alako adibide eredugarririk? Ni nahi baduzuen neuria kontatzen dutzuet. Bai? Horrela galderak eta zuek apuntatzeko garaian betelanak egingo dut, bertsolari egingo dut, bai? Betelanak eta zuek ja galderak idatzi edo pentsatu eta gero galdetu. Bai, ze justu saiatu naiz ez dakit lortu. Baina aurreneko galderari erantzuna ematen da bigarrenean ostera, jasonek luzatu zigun, ez? Hezkuntza formala eta ez-formala eta guzti hori zela lotu. Hombre, banik esan dezakedana da, Elorrioko herrian, bagabiltzala. Eta bagabiltzala esaten dodanean, esan nahi dodana da, bere garaian, eskola agenda 21eko lehenengo buruko minekin, eta hemendik gainera aipatzen dodaz bereziki Zorione, Fundazuri, Miren Bustingorri eta Xavier Rodríguez kasu honetan, ze hoiek dira benetan gaur hemen jarri behar zianak da esni. Hoiek ezker doaz gauzak, doazen moduan. Eta baita be, esan, jarraitu horretik nire kontuakin, hemen edozein ikastetxe egon daitekeela, hain zuzen, eskola agenda 21 eta iraesen dagoen edozein ikastetxe. Zetenek egiten ari dira lana ere, aipagarria dela iruditzen jata. Esaten ari nintzen, Elorrioko herriarekin, udalarekin, zerbait egiteari ekin dotzagula, azken batean, lehen, txostentxo ontsi iratxek esaten, irakurri dozu txostenak, bai, danok irakurri dugun moduan, ezta? Baina hor, beste atal bat ipintzen da, komunidades locales. Hombre, pues komunidades locales, argi dago hurbilena lekututa dagoen, ikastetxea lekututa dagoen udaletxea da, ezta? Eta udaletxearen erantzuna ere, nik uste dut batzutan, gogo honez izaten dara beste batzuetan, gogo horretara ekarri behar dala, apurka. Eta ez ostera, pixka bat, eguak eta bazterrean utzi, zeinak egiten duen zer, eta beti be ikusi bezeroa bakarra dala, herria dala, herritarrak dirala, eta hain zuzen gu ezitzen ari garen eskamutilak dirala, hemendik urte batzuetara sostenigarritasunaren inguruan ere erabakiak hartuko dituzte. Beraz, gaur estana gertatuko, hemendik 25 urtera gertatuko da, fijo, bai? Ze orduan batzuk asunekin batera erretiko hartuta ibiliko gara gozo. Elorrion zer da egin duguna? Babeira, lehenengo lotura etorri zan, nondik eta eskola jasangarriaren lehenengo banderatik. Eta gogoratzen naiz, orduko alkateak galdetu zian, holaxe, zerbait egin beharko genduk eta bere galdera izan zen, igual parte hartu dutenei sariren bat edo. Eta gure erantzuna izan zen, nolatan parte hartu dutenei bakarrik. Hau ez alda ikastetxeko proiektu bat.
sariren bat edo zerbait jasotzekotan ikastetxearen onurarako eta proiektu honen garapenerako izan behar da. Eta hortik zer etorri izan? Eskola baratza. Ara, bueno, eskola baratzak zer ekarri du? Ekarri duena da, jasoneri erantzute pixka bat, eta guztion jakinerako, baita be, auzolan puntu bat, ze, klaro, tarteka lurra bueltatu egin behar da. Lurra emankorra izateko. Orduan, famili batan etorri da, rota bat horrarekin, eta lurra egokio, sahatxa ekarri bere bazterritxik, eta auzola baten bidea zabaldu dago. Ze gertatu da? Lehenengo banderatik eta bigarren banderara urteak pasatu dirala. Da bigarren banderarekin ze gertatu da? Politika bera jarraitu dugula. Eta udaletxe berriari zer eskatu? Bizikletak eta patineteak gordetzeko, Elorrioko negu gordinean, aparkaleku bat. Eta paua, claro. En condiciones. Eta hori ere ematen du olentzerok ez digula ekarriko, baina urtarain bukaeran zerbait izango dugula. Asmoa zein da? Polita izatea? Seguro nik bebai. Baina asmoa da, naizta negu gordinean ere, Elorrio moduko herri txiki batean bizikletaz, naiz patinetez ibiltzea zilegi dala. Eta etortzen badira gordeleku egoki bat egitea. Orduan, holako adibide txiki batzuekin, adibidez nahi dizuet, horrelako kontuak egiterik badala. Eta isiltzea noa, segaldera asko dugu uste dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu, zuretzate lehenengo galdera izan da, baina ura edaten duzun bitartean iratxeri emango diogu hitza, 3 galdera jaso dituelako. Eskerrik asko zuen parte hartzeagatik. Mila esker. Iratxe, zurea da hitza. Vale, bueno, mila esker. Veo que hay reflexiones, ¿no?, en torno a todo esto. Una preocupación, ¿cómo se puede introducir la educación para el desarrollo sostenible de forma transversal en los grados superiores y que afecten a todas las disciplinas, matemáticas, sociología, bellas artes, medicina? Vale, pues esto es una de las preguntas del millón, ¿no? ¿Cómo se hace una educación transformadora y transversal? Estamos con una experiencia piloto, lo que estamos trabajando en la siguiente línea, ¿no? Tratamos de identificar necesidades sociales, problemas que se detectan en la sociedad, en nuestro contexto, problemas que han detectado los ayuntamientos, los municipios en los que tenemos asentadas nuestras facultades, nuestras escuelas, problemas que detectan las entidades sociales, las ONGs de desarrollo, y la idea es dar respuesta a estos problemas, ¿sí?, a través de una intervención multidisciplinar de distintos agentes o de agentes de distintas titulaciones, ¿no? Esto es una experiencia piloto. Es complicado el aunar profesorado. Tal y como está actualmente estructurada la universidad, es muy difícil trabajar en equipos multidisciplinares, porque para dar respuesta, por ejemplo, a problemas detectados en la sociedad de forma multidisciplinar, nuestras instalaciones no están preparadas. El profesorado trabaja en centros estancos, ¿no? Entonces, matemáticas con sociología, con bellas artes, con medicina, que están en centros diferentes, es complicado. Por eso hay que hacer un esfuerzo por aunar o por reunirnos en espacios físicos. Al final se necesitan reuniones físicas pues en algún espacio físico, ¿no? Estamos trabajando en esa línea, ¿no?, en dar respuesta a problemas de la sociedad de forma multidisciplinar, pero es complejo. Esto sí que está teniendo reflejo, por ejemplo, sí que en la práctica se da en trabajos fin de grado. Actualmente todas las titulaciones tienen que elaborar finalmente un trabajo fin de grado y empezamos a tener experiencias en las que un trabajo fin de grado de una ingeniería, por ejemplo, se está desarrollando con 2 tutores, una tutora de ingeniería y otro tutor o tutora, por ejemplo, de trabajo social, ¿no?, para dar respuesta a esto, ¿no? Tenemos otras experiencias, tenemos una convocatoria que ha sido elegida como buena práctica a nivel de red europea. Hay una convocatoria para innovación y sostenibilidad que trata de facilitar los medios que el profesorado necesita y que quiere dar respuesta a problemas de gestión de la propia universidad. Y, por ejemplo, en Vitoria tenemos un huerto ecológico. Surge la idea de la escuela de la Facultad de Farmacia, con un grupo potente y muy concienciado, ¿no?, con la necesidad de transmitir
pues los valores de la economía o de la ecología, de la soberanía alimentaria, ¿no? José Ramón León está detrás de este proyecto, fue el alma mater, y luego ha unido a profesorado de distintos centros también. Primero fue complicado conseguir un suelo en el que poder desarrollar este huerto ecológico, y bueno, ya llevamos, este es el tercer año que está en funcionamiento. El primer año conseguimos el suelo, lo consiguió José Ramón León. El suelo del campus de Álava es municipal, entonces no teníamos capacidad como universidad para dar el permiso para utilizarlo, entonces se consiguió que un convento cercano, que está muy cerca del campus, cediera el uso de ese suelo, y el primer año lo que se hizo fue un curso de agricultura ecológica. Habéis participado en él. Por eso decía antes que quizá la sala me debe explicar mejor este tipo de prácticas, ¿no? Se desarrolló un curso de agricultura ecológica para el alumnado que estaba interesado en él. Para el siguiente año se dio un paso, ya no, bueno, y el aprendizaje y lo bueno de esto fue que en esos cursos de agricultura ecológica participaba alumnado de la universidad, acompañado de profesorado, y teníamos la suerte de que allí existía un comedor social, y también personas que hacían uso de este comedor social y que tenían problemas de exclusión social, pues estaban participando junto con nuestro alumnado en ese curso de agricultura ecológica que se llevaba a la práctica, pues con cultivos, con el cultivo que correspondía, ¿no? Eso fue muy enriquecedor, esos aprendizajes de nuestro alumnado con esa puesta en práctica de un curso de agricultura ecológica compartido con personas con necesidades especiales también, ¿no? El segundo año esto tomó otra dimensión, y tratamos de, además de que existiera este curso, que el huerto fuera utilizado como espacio de trabajo en las clases prácticas de algunas titulaciones, y se sumaron a la escuela o a la Facultad de Farmacia, pues la Escuela de Magisterio también, ¿no? y otros centros del campus de Álava. Entonces ya era más multidisciplinar, y lo que se hacía es, a través del curso de agricultura ecológica, el alumnado mantenía el huerto, y el alumnado y el profesorado de farmacia, sobre todo de las especialidades de dietética y nutrición y de magisterio, hacían sus prácticas curriculares en el huerto, ¿no? Para nosotros lo interesante es llevar al aula que estas prácticas de toma de contacto con problemas reales y resolución de problemas reales no sea algo extraordinario en las clases, porque el alumnado, tal y como está actualmente estructurado el plan de estudios, tiene muchas horas presenciales en el aula y muchos trabajos que entregar. Entonces, para nosotros lo importante es que todas estas prácticas se lleven al aula de forma normalizada, ¿no? Que sea muy normal el contacto con problemas reales, con la vida real, social, medioambiental, pero desde el propio aula, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso también otra vez se estaba dando respuesta, pues, a problemas que surgían en el propio huerto desde dimensiones diferentes o desde facultades diferentes, ¿no? Y ahora estamos trabajando también en una aplicación informática que nos permita detectar, la vamos a desarrollar durante este año con un trabajo fin de grado, materias que puedan ser o problemas que puedan ser abordados en los trabajos fin de grado de nuestro alumnado, que sean las entidades sociales o las entidades sociales o administraciones públicas quienes presenten los temas de estudio. Esto llega a la universidad, nosotros tenemos nuestra forma de contactar con todo el profesorado de todos los centros de la universidad, que sean capaces de, a través de un trabajo fin de grado, dar respuesta a esos problemas, y luego será el alumnado, con el desarrollo de ese trabajo fin de grado, quien da la respuesta a necesidades sociales reales, ¿no? Entonces, así es un poco como estamos trabajando, pero es muy complejo. Estamos intentando también, como se comentaba antes, en estos programas de acción a nivel internacional se habla de la formación del profesorado. Tenemos muchas carencias formativas, sí, también en cuanto a temáticas, pero sobre todo en cuanto a metodologías, ¿no? Y como comentaba antes, los actuales sistemas educativos son complejos y se pretende trabajar de forma multidisciplinar, porque los espacios físicos no lo permiten, porque la articulación de las asignaturas y de los planes de estudio pues también lo hacen complejo, pero no es insalvable. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las experiencias, ¿no?
Otra de las preguntas yo creo que ha sido contestada, ¿no? Completar un poco la utilización que hace la Universidad de la educación no formal, algún ejemplo concreto del tema que nos ocupa, educación ambiental. Bueno, pues el tema del huerto fue una de las experiencias que yo creo que está presente, ¿no? La educación formal, no formal. A mí a veces me cuesta diferenciar la educación formal, no formal e informal, porque a veces se mezclan, ¿no? Cuando tú haces una educación no formal, también adquieres competencias o aprendizajes del informal. Eta zer egiten da unibertsitatean gaur egun hezkuntza ez formalean mailan, zer gehiago egin beharko litzateke? Pues yo creo que lo más importante en la universidad creo que es un lujo trabajar con las personas con las que trabajamos, ¿no? Porque hay personas muy implicadas y muy comprometidas. Estamos viendo experiencias a nivel internacional que tampoco existen incentivos económicos detrás de todas estas experiencias, ¿no? Creo que nuestra labor es facilitar la coordinación y la comunicación entre la sociedad, otros ámbitos de educación, ¿no? Y la propia universidad. Actualmente estamos empezando a trabajar en ello, pero la parte más fuerte nos la trae el propio profesorado, que a partir de las 5 de la tarde, bueno, decimos de las 5, pero el horario pues, laboral es muy diverso, ¿no? Que una vez que termina su trabajo en la universidad tiene relación con entidades sociales, con ONGs y nos trae la problemática de la universidad. Tratamos de que esto sea mucho más fluido y que se conozca mucho mejor las puertas que la sociedad en general tiene para extender sus demandas a la propia universidad. Actualmente damos entrada en nuestros monográficos o cursos de formación hacia el profesorado, hacia el alumnado, damos entrada también a entidades sociales porque pensamos que por una parte tenemos la formación académica y que también la formación el compartir casos reales pues enriquece la formación de nuestro alumnado. Entonces son ONGs de desarrollo o entidades sociales quienes entran en las aulas universitarias a impartir docencia, compartiendo su experiencia con la vida real, ¿no? Pues es un poco lo que quería comentar y que quizá aquí hay personas que están viviendo realmente esto en el día a día, lo están poniendo en práctica y no sé si se les puede invitar a que participen también, ¿no? A que cojan el micrófono. Eskerrik asko Iretxe, Larruzkai, zurea da hitza. Vale, nada, un poco más recuperado. A ver, hay alguna pregunta sobre la educación no formal. ¿Quién se ocupa de organizar en objetivos, capacitación, estandarización la educación no formal e informal? No son necesarias nuevas estructuras y se está pensando en esto. Vale, respecto a la educación no formal y por el tiempo que llevamos, puedo decir que quien de alguna manera se ocupa de organizar los objetivos, capacitación, es la propia organización no formal, la gente o los educadores y educadoras ambientales que estamos trabajando en este medio. Sí que establecemos nuestras propias sistemáticas en cuanto a encuentros, formación permanente. Hay un seminario permanente de equipamiento de educación ambiental a escala o a nivel de todo el Estado, en el que de alguna manera se establecen los objetivos, se establecen las estrategias y las sinergias de trabajo. Pero realmente yo creo que la base de los objetivos, etcétera, de la educación no formal viene porque los programas educativos o los equipamientos tienen una estrategia planificada de intervención educativa. Esa estrategia al final obedece a 5 razones principales. La primera es qué nos motiva a hacer ese proyecto, por qué estamos trabajando en ese equipamiento, en ese programa educativo concreto, cuáles son los objetivos que nos mueven con la realización de ese proyecto, el plan de acción con todas las actividades, programas educativos, etcétera, que encierra ese proyecto, evaluar ese proyecto y finalmente, a diferencia quizá de la educación formal, nosotros tenemos que estar pensando de forma permanente en la viabilidad del proyecto y en la eficiencia de ese proyecto. Sí que hablo en términos económicos, pero es que lo que esconde muchas veces el equipamiento de educación ambiental, el que nosotros podamos hacer lo máximo con los mínimos recursos disponibles. O sea, no solamente pensamos en el proyecto educativo, sino en la viabilidad, es que nosotros podamos trabajar de forma estable y que además seamos eficientes en el proceso, porque además nos lo pide la administración o quien nos contrata. Esa es una de las claves. En cuanto a la formación, bueno, la formación de los educadores y educadoras ambientales es el caballo de batalla desde hace muchísimos años. Yo, recuperando algunos de los documentos de ABEA, que es la Asociación de Equipamientos de Educación Ambiental de Euskal Herria,
que, lo digo aquí, lo digo siempre, murió de éxito. Realmente cumplió con unos objetivos, creo que debería seguir existiendo, sé que esto es hablar hipotéticamente, pero se consiguieron grandes logros y tiene mucho que ver con esta pregunta. Y me refiero a la estandarización de los equipamientos y a la estandarización de la educación ambiental en ámbito no formal. A través de ABEAS se consiguieron hacer unos criterios de calidad de equipamientos de educación ambiental. Esos criterios se basaban por un lado en el propio equipamiento, es decir, el equipamiento donde se desarrolle la educación ambiental tiene que ser consecuente con su medio, y que no siempre es así, porque cuando se hace un edificio y luego se piensa en el uso suele haber problemas. La educación ambiental no es ajena a este ámbito y en ocasiones se han dado construcciones que no tenían nada que ver con el uso posterior. Tengo varios ejemplos, no voy a decir ninguno. Entonces, una es ser consecuente. Otra, realmente importante, es que cada equipamiento o todos los equipamientos tengan un gran o un buen proyecto educativo. No sirve de nada el activismo, es decir, yo hacer 4 actividades al día para, igual suena más sonante, pero para entretener a 52 niños y niñas no es un proyecto educativo, no es un proyecto de educación ambiental. Tiene que haber detrás un proyecto educativo. Y sobre todo, y lo más importante, que creo que es, ahora me he acordado lo que dijo Javier Callas, que haya un equipo de personas estable que lo pueda llevar a cabo. Nosotros sí que hemos visto en primera persona que allí donde los equipamientos tienen tiempo, las personas trabajan de forma estable y permanente, son donde se desarrollan los mejores proyectos de innovación educativa. Porque en los equipamientos tenemos otra ventaja, y es que quizá somos más ágiles en los proyectos educativos, también es porque somos menos complejos. Yo reconozco que en el ámbito formal, entre Siberri, la puesta en práctica de Siberri, el desarrollo curricular, etcétera, etcétera, es más difícil de mover que un equipamiento que funciona con 3 o 4 programas educativos diferentes. Ahí donde se pueden incidir esas innovaciones de carácter metodológico o de carácter evaluativo. Digo esas dos porque son las principales, y en nuestro caso sí que hemos hecho con Inguruela proyectos de innovación metodológica, que hay veces que salen bien, como sabrán, sobre todo en la universidad, y otras veces que salen mal. En nuestro caso fue el segundo, salió mal, y era porque estábamos intentando transponer las metodologías que se utilizan en el medio educativo formal al medio educativo no formal, y no salen bien. O sea, digo, como luego lo podemos comentar, pero cada ámbito tiene su propia metodología. La educación no formal tiene que utilizar una metodología diferente a la educación formal, pero totalmente incardinada y totalmente complementaria. Me he ido un poco, lo que quería llegar es a la formación del personal. Después de muchos años hemos llegado al reconocimiento de la figura del educador ambiental. Ya sabéis que es un ciclo formativo de grado superior, con lo cual tenemos todo un recorrido formativo para la persona que quiera ser educador ambiental. Y aquí abro otra lata, o otro melón, o como lo queréis llamar, porque hay una discusión si el educador o el educador ambiental debe ser, y hablo muy rápido porque hablamos mal de tiempo y me parece que son dos preguntas muy importantes, si el educador o la educadora ambiental debe ser un ciclo formativo de grado superior o debe ser un titulado universitario. Digo esto porque estamos llevando, pues está recorriendo un camino paralelo a la educación social. Y hago un paréntesis, la educación social empezó como un ciclo formativo grado superior, en aquel momento se llama FP2, y de ahí ha pasado a un título universitario, está en la Facultad de Magisterio de Educación Social. Y aquí realmente hay un pequeño rifirrafe, bendito pequeño rifirrafe, porque lo que se demuestra es que la educación ambiental o los educadores ambientales estamos en un cuerpo profesional, con nuestro propio ciclo formativo, y la segunda parte, que también es importante, el reconocimiento social a través de un convenio colectivo. Convenio de intervención social, aprobado en Vizcaya, aprobado en Guipúzcoa, y en breve se aprobará en Álava. Con lo cual, y vuelvo al inicio de la pregunta, la educación no formal sí que establece sus propias líneas de formación, su propio reconocimiento y unos criterios claros de calidad en cuanto a su programación, exactamente igual que la educación formal. Que tiene que haber un sitio común, por supuesto. Yo creo que si algo debería salir claro de estas jornadas es que tiene que haber un hueco, tiene que haber un espacio común de reflexión entre la educación no formal, formal e informal. Lo de la informal lo veo más difícil, pero desde luego la educación no formal y formal formamos parte del mismo ámbito. Cuando hablaba, igual me estoy
entiendo mucho, pero cuando habla antes de un proyecto que los equipamientos y los proyectos educativos de educación no formal tienen su propia estrategia educativa, esa estrategia debería ser compartida con la educación formal. Y yo creo que tenemos actores de primer orden, como son Indurvela, para hacer de mediadores entre la educación formal y no formal, para que la estrategia educativa sea común, cada uno con sus metodologías, cada uno con sus, no con sus temáticas, con sus procesos, pero todos incardinados para que al final haya una única educación. Si conseguimos esos dos pasos y conseguimos llegar al tercero, que hablarán creo que esta tarde sobre medios de comunicación, etcétera, si la educación informal se asoma a este bloque que podemos formar, pues seríamos la leche. Venga, Manuel txanda. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko, zenba galdera. Eta hasieran Jasonek eskatuta zegoen hor, jota galderarik ez badago, bai, zer egiten dugu? Gure saioa betetzeko, bueno, eskatuta ez, ze baztekien seguruenik galderak egongo zirala. Aurrena, eskerrak Luisa, Gabriel eta Iboneri, bai? Beste batzuri bai, baina niri otuiataz, hauei erantzutea. Komentario batetik hasiko naz, bai? Euskal Herriko Unibertsitatean garapen iraunkorrerako eta ingurumen hezkuntzarako UNESCO katedrak duela 10 urtetik unibertsitate ikasleak gai horretan hezitzen eta administrazioarekin lanean diharduela jakinarazteko guztioi, bai? Beraz, esana geratzen da, komentario lez. Ostean gero, biak gaztelaniaz, baina hor Demaseko itzulpena, bapateko itzulpena dagoenez, por cierto, zuei bezkerrak zesarri askotan, lasaiago hitz egin behar badugu edo, esaidazue, gauzak bere onera etortzeko. Baina batak galdetzen duena da, eta erderaz dagoenez irakurriko dut, da, aurren hasten da, enhorabuena esaten, beraz, eskerrik asko, en fin, portatu bagara, ni tan mal, ezta? Ni tan mal. Baina galdetzen da, ¿conocéis experiencias de aprendizaje de servicio con alumnado de educación secundaria? Voy a galdera. Eta consideras una buena herramienta para trabajar competencias y establecer sinergias entre la educación formal, no formal, guzti honetan. Erantzuna simplea da. Eraginkorra da, bai. Bideo hori egin behar dugula, baita be. Beste adibide txikitxo bat ebini batzuet, ze ematen du gaur ni adibideak ipintzera etorri naizela horrela, lurra nola hartzen duen sostenik garritxasunaren diskurso guzti honek. Guk nahi dugu ikasturte honetan, institutu moduan, duela urte batzuk hasi ginean, Saharako herriarekin laguntza ematen. Hitz egiten ari gara Tindufeko kanpalekuak, Argelian. Eta, ni neugintzat 4 aldiz bertan egonanaz. DBH 4. mailako ikasleekin. Eta norbait egia, esango dugu, ez dakizue zenbat ikasten dan, benetan lekuan ipintzen dituzunean. Orain, berten legeak, eta ondorengoaren legeak dio erlijioaren zerean parean balio etikoak eman behar omen dira. Paso hau disparate. Ez da balio etikoak ikasgai bihurtzea. Ez da git. Bai? Ona litzateke baita be lekuetara iristen direnei aptitude kontu bat egitea. Irakasleok eta besteok jasotzen dugun moduan. Aurten nahi duguna da egiten ari garen hori sistematizatu. Bide honetatik, ez da? Aprendizaje serviziotik. Eta ikusi horrek ere zer leku hartuko duen gure ikastetxearen izaera eta ikusmiran. Baina horren moduan, gertuagokoak be egon daitezke, herrian bertan. Ikastetxeen arteko elkarlanak, lehen hezkuntza, aurre hezkuntza eta bigarren hezkuntza, eta batxilergoko ikasleen arteko sinergia guzti hori oraindik. Leku batzuetan egiten ari dira neurrian, esploratu gabeko bideak dira. Eta horrek eman behar du berea. Nahi baldin badugu behintzat,
ikastetxeak ere sostenigarriak izatea. Eta itolarrira ez eramatea. Beraz, baiezko borobila da. Eta horrelako ekintzak, lehen aipatzen gendu moduan, ikaslea bera, ez hartzaile utza bihurtzea, ikaslea bera jartzea lanean, eta beldurrik izan gabe, amaituko ote dodan edo ez kurrikuluma, hori da irakasleok dugun trantzea. Eta hor, bi bide daude, edo garaitzen dugu, edo ez dugu garaitzen. Ez badugu garaitzen, antzera jarraituko dugu. Garaitzen badugu, seguruenik paradigma barri bat sortzen egongo gara. Eta beste bada, ante la exigencia inabarcable que citabas a la docencia para educar hacia la sostenibilidad, ¿crees que sería importante la participación permanente de educadores ambientales en los equipos educativos como mediador de conocimientos y participación del alumnado? Sí. Baina ez hori bakarrik. Ze galdera honek beste paradigma barri horretan, edo beste ate bat zabaltzen dago. Ikastetxeetan zeintzuk eragin behar dute. Ze gaur ona dakartza, seguruenik, sostenigarritasunarekin lotura dagoen mundu honek. Baina horiek izan behar dira bakarrik. Ikastetxeetan ematen diran egoera konplejuei erantzun emankorra eta eraginkorra emateko ez dira ikastetxeak zabaldu behar beste profesional perfil batzuri eta guztiok elkarlanean aritu ala bakoitzak gerra bere aldetik egin behar du eta igual onenean 3 aldiz ikasturtero elkartuko gara eta ingo dugu olako sektorial bat eta bakoitzak bere penak eta damuak mai gainean ipiniko ditu. Horrek ere, beste aldaketa batera garamatza. Beraz, galdera honi ere bai esko borobila, baina ez bakarrik hezitzaile, bai inguru giroko hezitzaileekin. Baita seguruenik beste hezitzaile mota batzuekin, ze azken batean sostenigarriak egin behar dituguna pertsona dira. Eskerrik asko. Me han dicho que sea breve, pero esta no es una pregunta, es una ayuda a las respuestas, ¿no?, que se presentaban antes. Dice que el póster 19 presenta un proyecto educativo de la Escuela de Magisterio de Vitoria-Gasteiz usando el huerto como recurso para la elaboración de compost, ¿no? Arantxa Rico y Aritxa Rua. Yo quiero aprovechar para, ya que me habéis echado una mano en la respuesta a estas preguntas y para avanzar en que una universidad sea más sostenible, es muy importante el comportamiento de cada una de las personas que formamos parte de la institución. No solo el profesorado, también el personal de administración y servicios y nuestro alumnado muchas veces aborda todas estas cuestiones con entusiasmo, con energía. Entonces quiero aprovechar para agradecer a todas las personas, sin dar nombres concretos, que están sumándose a aquellas actividades que lanzamos desde la Oficina de Sostenibilidad, ¿no? Y desde la Oficina de Cooperación al Desarrollo, que tiene mucho que ver también con la sostenibilidad, aunque sea un área concreta de trabajo, ¿no? Y antes, bueno, no lo he nombrado, pero la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible ha estado con nosotros desde el principio. Quería agradecer a todas las personas que estáis en la cátedra, ya ha salido en la tarjeta, pero agradecerles porque antes de poner en marcha la Oficina de Sostenibilidad, nos apoyamos en ellos y en ellas pues para empezar a trabajar y para identificar qué es lo que había que hacer en la propia universidad, ¿no? Entonces agradecer a las personas que con su energía hacen que realmente la institución ruede, que muchas veces decíamos antes es más cuestión personal y empeño, ¿no? Y creencia que esto hay que cambiarlo, estos modos de enseñanza, de actuar hay que cambiarlos, está más en actitudes personales, ¿no? Entonces agradecer a todos, a todas y a instituciones a estructuras como la cátedra, ¿no?, que tienen mérito, tal y como está en nuestro contexto, la crisis económica, el mantener la estructura en sí misma. Y es que... Bai, sarri askotan orain udaleko kontu egin ari, ezta? Esaten da, eske udaletxeak egin behar dago. Bueno, hor ere lanketa batzuk egin behar dira. Orduan bakarrik gogora ekarri nahi dut, bai aurreko alkatesa eta bai aurtengo edo oraingo alkatesa. Ze bi esker ari gara gure ikastetxean ere bidea egiten. Beraz,
gure eskerri beroena Ana Otadui andereari, eta baita be Idoia buruagari, eta zelanez Elorrioko Institutuko Hezkuntza Komunitate osoari. Ze hau, edo denona da, edo ez da.